Atención canal estrategas del fútbol y soñadores de gestas épicas, bienvenidos a la tercera y más detallada versión de la noticia que se niega a desaparecer del radar Ceneice. El clamor por Sergio Ramos es un fenómeno sociopolítico en la Ribera y la dirigencia de Riquelme está obligada a negociar el sueño prohibido. El spoiler más profundo de este análisis es que el único camino viable para el fichaje de Ramos es la triangulación financiera con Leandro Paredes, quien se convertiría no solo en él reclutador sino en el inversor estratégico que blinda el sueldo de su amigo español. Hoy vamos a desvelar la arquitectura del fichaje imposible, la triangulación Paredes-Ramos-Boca, el escenario catastrófico de la guerra de sueldos con Edinson Cavani y Marcos Rojo, el contraataque táctico de River Plate ante la histeria mediática y la verdadera razón por la que la noticia de Sebastián Villa es el chivo expiatorio de la prensa. Suscríbanse al canal y déjenme en los comentarios: Leandro Paredes ¿debería poner dinero de su bolsillo para traer a Sergio Ramos a Boca y asegurar la séptima Copa Libertadores? El destino de la defensa y la billetera Ceneice están a punto de definirse y la noticia es de vida o muerte. Capítulo 1. La arquitectura del sueño imposible, la triangulación Paredes-Ramos-Boca. La presión popular por la llegada de Sergio Ramos para el Euroboca 2026 hectáreas obligado a Juan Román Riquelme a desactivar el semáforo en rojo de la operación y buscar una fórmula de ingeniería financiera que no hipoteque al club ni quiebre el techo salarial. La única solución viable es la triangulación estratégica que involucra a Leandro Paredes como inversor silencioso. El esquema de la triangulación financiera. El contrato base, Boca Juniors ofrece un salario base competitivo para los estándares argentinos que respete el equilibrio salarial interno. Este salario es el costo fijo que el club puede afrontar sin la ayuda de patrocinadores. Este es el mínimo necesario para cumplir con la reglamentación local. La imagen y los sponsors. Riquelme cierra acuerdos de patrocinio con marcas globales que quieren asociar su imagen a Sergio Ramos en Argentina y en la Copa Libertadores. Estos ingresos por derechos de imagen cubren una parte significativa del salario galáctico de Ramos, un movimiento de marketing que justifica la inversión. La inversión estratégica. Leandro Paredes, que ha forjado una amistad y una relación de negocios con Ramos en su paso por Europa, aportaría el dinero restante para alcanzar la cifra salarial que Ramos espera. Esta inversión no es un regalo sino una participación en los derechos de imagen y en la venta de merchandising del camero. Paredes se convierte en un socio estratégico que blinda la operación. Esta es la única forma de que Ramos acepte un salario inferior al que podría recibir en las ligas árabes o la MLS. La jugada maestra de Riquelme es pasar la responsabilidad financiera a un tercero de confianza y convertir a Paredes en el principal interesado en la concreción del fichaje. Paredes no solo recluta a Ramos, sino que garantiza la estabilidad económica del contrato a cambio de una participación en el negocio. ¿Es esta triangulación la única salida para que el sueño de Ramos se haga realidad o el riesgo de que un jugador del plantel se convierta en socio de su compañero es un precedente peligroso? El modelo financiero de Boca está a punto de cambiar para siempre. Capítulo 2. La guerra de sueldos, el conflicto Cavani-Rojo y la fractura del Euroboca. La triangulación Paredes-Ramos puede resolver el problema financiero, pero desata una crisis interna aún mayor: la guerra de sueldos con Edinson Cavani y Marcos Rojo y la fractura del Euroboca. El problema no es el salario de Ramos, sino la forma en que se paga. Si Paredes pone dinero y Ramos cobra un contrato híbrido, los otros referentes de jerarquía exigirán la misma fórmula. El escenario catastrófico. La exigencia de Cavani. Edinson Cavani, que ya hizo un sacrificio salarial para venir a Boca, exigirá una revisión de su contrato argumentando que su jerarquía y su impacto mediático son iguales o superiores a los de Ramos. Cavani podría solicitar el mismo modelo híbrido con la inclusión de patrocinadores o la participación de Paredes para blindar su sueldo. La negativa de Riquelme a esta exigencia podría generar una crisis de vestuario con el delantero uruguayo. El dilema de Rojo. Marcos Rojo, el capitán y referente, vería socavada su jerarquía no solo por el liderazgo de Ramos, sino por la diferencia salarial que el contrato híbrido generaría. Rojo se sentiría desvalorizado en comparación con las leyendas europeas, un sentimiento de injusticia que afectaría su rendimiento y su relación con la dirigencia. La fractura del Euroboca. El proyecto de traer estrellas se basaba en el sacrificio salarial y la pasión por la camiseta. Si el fichaje de Ramos se convierte en un negocio con inversores estratégicos, el mensaje al vestuario es que la pasión tiene un precio. La competencia interna por el techo salarial y los patrocinadores destruiría la armonía y generaría celos entre los jugadores de élite. La guerra de sueldos es el riesgo más grande que Riquelme debe afrontar. Si el fichaje de Ramos rompe el techo salarial y genera el descontento de Cavani y Rojo, el sueño del Euroboca se convertirá en una pesadilla que implosionará el plantel. La estabilidad del vestuario es la clave del éxito y el contrato híbrido de Sergio Ramos es un arma de doble filo que puede destruir el proyecto. ¿Podrá Riquelme gestionar los egos y la economía de las leyendas europeas sin fracturar el vestuario? La respuesta definirá el destino de la Copa Libertadores. Capítulo 3. La inacción estratégica de River, el contraataque táctico de la histeria.
La histeria mediática por Sergio Ramos ha provocado una reacción de inacción estratégica en River Plate. La dirigencia millonaria sabe que no puede competir con el nombre, pero puede ganar el juego táctico y usar el pánico de Boca a su favor. El contraataque de River no es con un fichaje, es con la calma y la apuesta por el proyecto deportivo. La estrategia de River ante el bombazo Ramos. La calma oficial. River Plate mantiene la calma y minimiza el impacto del fichaje. El discurso oficial es que nosotros no compramos nombres, compramos proyectos y estabilidad. La dirigencia deja que Boca se ahogue en el riesgo salarial y la implosión del vestuario. River se posiciona como el club serio que no hace locuras por la presión mediática. El contraataque táctico. El cuerpo técnico de River analiza la debilidad táctica del binomio rojo-Ramos. River apostará por la velocidad de sus extremos y delanteros jóvenes para atacar los espacios que la lentitud de la saga de Boca generará. El plan de River es ganar el partido con la velocidad y la transición rápida. La llegada de Ramos simplifica el plan de juego de River: atacar por los costados y evitar el juego aéreo. El chivo expiatorio. Villa y Merentiel. La prensa usa el rumor de Villa River como un ejercicio de clickbait que aviva la polémica y genera ruido. El interés de Gallardo es altamente improbable, pero el rumor distrae la atención de los problemas reales de Boca. La salida de Merentiel es otro rumor inocuo que oculta el dilema de Ramos. River deja que el ruido continúe porque desvía la atención y genera histeria en el rival. El contraataque de River es una lección de estrategia: no competir con el nombre sino ganar el juego táctico, y dejar que el rival se autodestruya con su propia ambición. El fichaje de Sergio Ramos es un arma de doble filo que puede ser la gloria o la ruina, y River Plate está sentado esperando el error. ¿Será el contraataque táctico de River la clave para ganar el próximo superclásico y desinflar la ilusión de la hinchada de Boca? La respuesta está en la velocidad de sus jóvenes figuras. Capítulo 4. El negocio de la leyenda, el riesgo de la edad y la exigencia argentina. La triangulación Paredes-Ramos-Boca resuelve el dilema financiero, pero el riesgo deportivo de la edad de Sergio Ramos y la exigencia del fútbol argentino sigue siendo la mayor sombra sobre la operación. Ramos en 2026 tendrá casi 40 años y el fútbol argentino no es una liga de retiro, es una guerra de roce, velocidad y calendario asfixiante. El análisis de la trampa de la edad. La exigencia del roce. El fútbol argentino se caracteriza por el roce físico y la marca pegajosa. Ramos deberá afrontar delanteros jóvenes y agresivos que no le darán un segundo de respiro. Su físico deberá soportar la intensidad de los duelos individuales, algo que en la Liga Mexicana era menos frecuente. El riesgo de una lesión muscular o una ruptura fibrilar es altísimo. El factor Copa Libertadores. Los viajes transcontinentales, los cambios de clima y la altura de los estadios sudamericanos son un desafío físico que pocos jugadores de élite pueden afrontar a esa edad. Ramos deberá dosificar su físico y perderse partidos clave, algo que podría generar descontento en la hinchada y el vestuario. El dilema de Úbeda. Úbeda deberá gestionar la rotación de Ramos con una precisión quirúrgica. Ramos solo podrá jugar los partidos clave de la fase final de la Copa y el Superclásico. El resto de los partidos deberá ser reservado. Una estrategia de rotación que debilita el plantel en el torneo local. La presencia de Ramos no garantiza la titularidad en todos los partidos, sino la jerarquía en los momentos de vida o muerte. El negocio de la leyenda se basa en la promesa de la gloria, pero el cuerpo de Ramos es el único juez que dictará sentencia. Riquelme apuesta todo a la mística y la cultura ganadora, pero olvida la variable biológica. La experiencia y el liderazgo de Sergio Ramos serán suficientes para compensar la falta de velocidad y el riesgo de lesión en el momento cumbre de la Copa Libertadores. La respuesta se juega en los músculos del camero. Capítulo 5. El precio de la jerarquía, la fractura de la cantera y el legado de Riquelme. La llegada de Sergio Ramos es la sentencia final para la cantera de Boca Juniors. El contrato híbrido y la guerra de sueldos fracturará la relación con las joyas del club y socavará el legado de Juan Román Riquelme. El análisis del legado. La promesa incumplida. El proyecto de Riquelme se basaba en la confianza en la cantera. La llegada de Ramos, que cierra la puerta a un central juvenil y tensiona el salario, es una promesa incumplida. Los jugadores jóvenes que se sentirán subvalorados y buscarán la salida a Europa. El ejemplo de Medina y Equi Fernández, que verían su techo salarial roto por el contrato híbrido de Ramos, es la prueba irrefutable de que el valor del potencial está por debajo del valor de la leyenda. El mensaje al mercado. El fichaje de Ramos envía un mensaje al mercado. Boca Juniors necesita nombres y no confía en su formación. Esto afectará la capacidad de venta de los juveniles, que perderían valor de mercado ante la falta de confianza del propio club. La inversión en Ramos es una desinversión en el futuro. La sentencia de la historia. La historia juzgará a Riquelme por la fractura de la cantera. Si Ramos gana la séptima, el sacrificio será justificado. Si Ramos fracasa, el legado de Riquelme será el de un dirigente que priorizó el nombre por encima del futuro del club. El precio de la jerarquía pura es la pérdida de la identidad y el sacrificio de la cantera. Riquelme está en la encrucijada de su gestión: la gloria inmediata o la estabilidad a largo plazo. La decisión final definirá el destino de Boca Juniors en los próximos años. La pregunta final que condensa la tensión, la esperanza y el riesgo de esta operación de riesgo total es:
Con la arquitectura financiera de la triangulación Paredes-Ramos-Boca, la inminente guerra de sueldos con Cavani y Rojo y la fractura irreparable de la cantera, ¿vale la pena el enorme costo político y económico de fichar a un Sergio Ramos de casi 40 años para cumplir el sueño de la séptima Copa Libertadores, o la pasión de la hinchada está a punto de condenar al futuro de Boca Juniors por un brillo de gloria efímera? Atención, canal estrategas del fútbol y soñadores de gestas épicas, bienvenidos a la tercera y más detallada versión de la noticia que se niega a desaparecer del radar Ceneice. El clamor por Sergio Ramos es un fenómeno sociopolítico en la Ribera y la dirigencia de Riquelme está obligada a negociar el sueño prohibido. El spoiler más profundo de este análisis es que el único camino viable para el fichaje de Ramos es la triangulación financiera con Leandro Paredes, quien se convertiría no solo en él reclutador sino en el inversor estratégico que blinda el sueldo de su amigo español. Hoy vamos a desvelar la arquitectura del fichaje imposible, la triangulación Paredes-Ramos-Boca, el escenario catastrófico de la guerra de sueldos con Edinson Cavani y Marcos Rojo, el contraataque táctico de River Plate ante la histeria mediática y la verdadera razón por la que la noticia de Sebastián Villa es el chivo expiatorio de la prensa. Suscríbanse al canal y déjenme en los comentarios: Leandro Paredes ¿debería poner dinero de su bolsillo para traer a Sergio Ramos a Boca y asegurar la séptima Copa Libertadores? El destino de la defensa y la billetera Ceneice están a punto de definirse y la noticia es de vida o muerte. Capítulo 1. La arquitectura del sueño imposible, la triangulación Paredes-Ramos-Boca. La presión popular por la llegada de Sergio Ramos para el Euroboca 2026 hectáreas obligado a Juan Román Riquelme a desactivar el semáforo en rojo de la operación y buscar una fórmula de ingeniería financiera que no hipoteque al club ni quiebre el techo salarial. La única solución viable es la triangulación estratégica que involucra a Leandro Paredes como inversor silencioso. El esquema de la triangulación financiera. El contrato base, Boca Juniors ofrece un salario base competitivo para los estándares argentinos que respete el equilibrio salarial interno. Este salario es el costo fijo que el club puede afrontar sin la ayuda de patrocinadores. Este es el mínimo necesario para cumplir con la reglamentación local. La imagen y los sponsors. Riquelme cierra acuerdos de patrocinio con marcas globales que quieren asociar su imagen a Sergio Ramos en Argentina y en la Copa Libertadores. Estos ingresos por derechos de imagen cubren una parte significativa del salario galáctico de Ramos, un movimiento de marketing que justifica la inversión. La inversión estratégica. Leandro Paredes, que ha forjado una amistad y una relación de negocios con Ramos en su paso por Europa, aportaría el dinero restante para alcanzar la cifra salarial que Ramos espera. Esta inversión no es un regalo sino una participación en los derechos de imagen y en la venta de merchandising del camero. Paredes se convierte en un socio estratégico que blinda la operación. Esta es la única forma de que Ramos acepte un salario inferior al que podría recibir en las ligas árabes o la MLS. La jugada maestra de Riquelme es pasar la responsabilidad financiera a un tercero de confianza y convertir a Paredes en el principal interesado en la concreción del fichaje. Paredes no solo recluta a Ramos, sino que garantiza la estabilidad económica del contrato a cambio de una participación en el negocio. ¿Es esta triangulación la única salida para que el sueño de Ramos se haga realidad, o el riesgo de que un jugador del plantel se convierta en socio de su compañero es un precedente peligroso? El modelo financiero de Boca está a punto de cambiar para siempre. Capítulo 2. La guerra de sueldos, el conflicto Cavani-Rojo y la fractura del Euroboca. La triangulación Paredes-Ramos puede resolver el problema financiero, pero desata una crisis interna aún mayor: la guerra de sueldos con Edinson Cavani y Marcos Rojo y la fractura del Euroboca. El problema no es el salario de Ramos, sino la forma en que se paga. Si Paredes pone dinero y Ramos cobra un contrato híbrido, los otros referentes de jerarquía exigirán la misma fórmula. El escenario catastrófico. La exigencia de Cavani. Edinson Cavani, que ya hizo un sacrificio salarial para venir a Boca, exigirá una revisión de su contrato argumentando que su jerarquía y su impacto mediático son iguales o superiores a los de Ramos. Cavani podría solicitar el mismo modelo híbrido con la inclusión de patrocinadores o la participación de Paredes para blindar su sueldo. La negativa de Riquelme a esta exigencia podría generar una crisis de vestuario con el delantero uruguayo. El dilema de Rojo. Marcos Rojo, el capitán y referente, vería socavada su jerarquía no solo por el liderazgo de Ramos, sino por la diferencia salarial que el contrato híbrido generaría. Rojo se sentiría desvalorizado en comparación con las leyendas europeas, un sentimiento de injusticia que afectaría su rendimiento y su relación con la dirigencia.